cambia con la marea, como la vida cambiará. Barco, ayudas a mostrar que somos navegantes del tiempo por tu andar. Andarele, andarele, andarele. Muy buenos días, y nos encontramos en ese momento con Alejandro Santillán, él es periodista ecuatoriano y tenemos el gusto de recibirlo aquí precisamente en la cabina de radio La Voz de la Selva. La población indígena amazónica está en pie de lucha desde hace más de 50 días ya, exigiendo al gobierno central que derogue una ley que es altamente atentatoria para la Amazonía, como la ley forestal. Los pueblos indígenas se están levantando permanentemente y contando con el respaldo de toda la población. La lucha, parte de la lucha indígena se ha centrado en la zona del Napo, en donde sabemos ustedes también han estado por ahí hace algunos días. Sí, la verdad hemos tenido la suerte de ver este hecho histórico, diría yo, no solo para el pueblo amazónico del Perú, sino para la humanidad entera. De alguna manera ellos están haciendo una lucha que va a beneficiar a todo el planeta. Así es, nosotros formamos parte de una expedición internacional, ¿no?, que viene con un catamarán, es decir, un barco de doble quilla, construido muy cerca de Quito, a 2.800 metros, pero que baja con algunos mensajes que me parece son claves para la Amazonía. Uno de esos mensajes es la energía limpia. Es un barco que utiliza una vela, ¿no?, es decir, energía eólica, ¿no? A veces, los sueños se confunden tanto con la realidad que es difícil saber qué es lo soñado y qué lo vivido. La expedición Andarele nació como un sueño loco de un loco soñador. Norberto Novik es hijo de una familia de errantes exiliados de la era moderna. Lleva la compulsión de viajar en los genes y decidió construir un catamarán en medio de los Andes. ¡Al Brasil, directo! Otra locura decidió el rumbo de la embarcación. El Ecuador fue el primer país en incluir en su constitución los derechos de la naturaleza. Y de proponer además a los países ricos dejar de explotar uno de sus principales yacimientos petrolíferos para salvar a un santuario de biodiversidad en el Parque Nacional Yasuní, a cambio de una compensación. Una loca idea para salvar al planeta. Recorreríamos las aldeas de las riberas del Napo y del Amazonas, contando a los colonos y a los pueblos de la selva que a la madre tierra los blancos le empezaban a reconocer sus derechos. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo así te inventaste un catamarán? Bueno, algunas veces navegué en mi vida bastantes, siempre fue un sueño continuar a navegar, ¿ya? Y por qué no hacerlo con energías limpias y con velas, tranquilos por el río Napo, a otro ritmo que el acostumbrado con las grandes lanchas que andan en los deslizadores con sus grandes velocidades, o la vida misma cotidiana que nos hace eso, cambiarla un poco en el sentido. La expedición recibió el apoyo de la Marina Ecuatoriana, de la Fundación Pachamama y de otros auspiciantes y amigos. Y así, una tarde de mayo, con los acordes de un pasillo tradicional, la expedición empezó su largo viaje desde el Coca.
Pablo Veller es músico y el responsable del proyecto junto a su tío Norberto. A bordo es también el navegante y el cocinero oficial. Estamos, 4, 5, 6, 10 personas. Entonces un arroz con atún, que es el menú estándar aquí. Y un poquito de palmito porque el capitán tiene que comer vegetal. Está en este punto hasta donde hemos llegado en este momento. Por lo menos en esta parte tuvimos un gran embancamiento en esta zona de aquí. Nos tuvieron que remolcar con una lancha porque no lo pudimos sacar a mano. Debíamos navegar con extremo cuidado. El catamarán es un barco que no está diseñado para chocar con palos o para quedar atrapado en los peligrosos bancos de arena que la deforestación en los Andes y aquí la acción de las gabarras y deslizadores de las compañías va provocando. Pero los impactos del petróleo son mucho más vastos. La buleada de las maquinarias, la buleada de los carros, a veces nosotros vivimos de un aire fresco, respiramos de lo que es de la naturaleza mismo, pero ahora con la contaminación de la empresa, vienen las maquinarias trayendo unos químicos, usted sabe que no vienen empacados, a veces vienen sueltos, entonces se riega en las vías, entonces con el viento que sopla, entonces nosotros respiramos y nos enfermamos. Entonces nos produce, en primer caso es eso. Antes sabíamos vivir nosotros naturalmente sin enfermarnos, pero ahorita, ¿qué es que pasa con esas petroleras? Traen enfermedades ya no visto aquí. Más al norte, en la provincia de Sucumbíos, la Texaco consiguió enormes ganancias, pero convirtió a la región en un infierno. Hoy es una de las zonas más contaminadas del planeta y sufre una epidemia de cáncer. Las víctimas de los ríos del nororiente ecuatoriano han enjuiciado a la Texaco, pero la poderosa empresa se niega a reconocer sus delitos. La riqueza sale de este lugar, pero lo que nos dejan es pobreza aquí. Y enfermos, desnutridos, tristes. Así se ve aquí. Si la propuesta de no extraer petróleo del cercano Yasuní no es apoyada, nadie sabe qué futuro tendrán estos niños. Con los largos días de espera para que suba el nivel del agua, llevamos casi un mes de viaje. En los mitos de la selva, el río es una gran serpiente, que a veces está dormida, pero otras como una anaconda enfurecida. Pero cada vez estamos más lejos de los Andes, adentrándonos en las profundidades de la Amazonía. Muy cerca del Yasuní y de los territorios vírgenes de los pueblos no contactados. Yasuní es uno de los últimos bastiones del planeta que da origen a un montón de vida, como hay algunos otros pequeños lugares en el planeta. Un ejemplo de lo poco que queda y lo tanto que queda, que todavía puede ser una esperanza, si quieres, en el mundo. Vale la pena moverse un poco dentro de lo que puede cada uno para que al menos quede la posibilidad de que exista un cambio de actitud. ¿Ya? En lo que hacemos, ¿no? La vida cotidiana de cada uno de nuestros, no porque somos pobres y tristes mortales, sino de la gente del poder, si es que alguna vez podrían entender algo. Con los últimos rayos dorados del día, el agua, el cielo y la tierra
se confunden en la magia única del Yasuní. Pronto, la luna indiscreta se descuelga del cielo para escuchar el romance de dos capuchinos enamorados. Bajo este santuario de biodiversidad se encuentra uno de los yacimientos petrolíferos más importantes del Ecuador, con tanto crudo como para abastecer toda la demanda nacional por alrededor de 15 años. La explotación la detuvo la presencia de grupos no contactados que atacaron a las petroleras por invadir su territorio. ¿Sin azúcar tienes? Con azúcar. Y no hay un poco sin azúcar, solo la hierba Luisa. Ahora, la custodia de este tesoro natural está a cargo del Parque Nacional Yasuní. Son las escamas de la bicha. Esta es la colita. Por allá debe haber estado la cabeza. ¿Van en el velero de aquí, en el andarele de aquí hasta el Amazonas, sí, o van más personas? No, vamos solo. Los guardias le cuentan a Norberto de su trabajo abrumador. Por los caminos que hicieron las petroleras entran colonos, madereros, comerciantes de pieles y de especies exóticas desde ambos lados de la frontera. Pocas veces vi a Norberto tan feliz y distendido. Hace mucho que soñó en llegar con su barco al Yasuní, pero la preocupación de no encallar lo ha mantenido siempre alerta y concentrado en la navegación. Alejandro Lasati es guía profesional de alta montaña e Inti Arcos, biólogo. Para ellos es hora de consultar una de las más completas enciclopedias vivas de la naturaleza tropical. El mundo subacuático que investiga Alejandro es otro universo fascinante. Bajo las aguas oscuras se esconden más de 2.000 especies de peces y alrededor de 160 de reptiles y anfibios. Esta parece una fruta de una mirtácea. Bueno, y flores también, ¿no? Que dan colores bien chéveres que están flotando sobre la superficie. La superficie, entre otras maravillas, tiene el 40% de las palmeras de la Amazonía. Se sabe que es uno de los lugares más diversos del planeta de árboles, igual de plantas, ¿no? Apenas se está empezando con las investigaciones, entonces hay muchísimas cosas que todavía no se sabe que hay, cuál es la función dentro del ecosistema, dentro de las cadenas tróficas. Entonces para mí es súper interesante porque todo está por verse, es un lugar con altísimo endemismo.
El Parque Yasuní y el cercano Parque Cuyabeno son como dos islas perdidas en donde el tiempo se olvidó hace mucho de avanzar. La época de la glaciación aisló, entonces es como una isla que tuvo su propia evolución individual. Entonces eso es lo que le hace tan interesante, ¿no?, al lugar, con un altísimo endemismo y con especies prehistóricas prácticamente, ¿no? El huaxín, por ejemplo, es un rumiante volador, una vaca con alas que conoció a los dinosaurios. El huaxín. Norberto y Pablo han elegido al huaxín como la figura emblemática que llevará el barco a lo largo de su extenso recorrido. Quisimos seguir adentrándonos por los mágicos laberintos vegetales del Yasuní para visitar a los delfines rosados y a las anacondas. Pero los árboles caídos ponían en enorme riesgo el catamarán y debíamos continuar nuestro viaje al Amazonas. ¿Qué tal va la balsa, pues? Y entonces encontramos a otro espécimen de nuestro tiempo de paso por la región. Qué aventura. Sí, mano. Me encanta tu t-shirt, Expedición Ecuatoriana. Todo montado ahí. Y al arte. ¿Qué pasó con tu otra balsa? Choqué en una palizada. Como no era incontrolable, no podía controlarla. Era tan pesada y demasiado grande, así que como el corriente me llevó en la orilla, como choqué con árboles, con palos así de una vez y no podía pararla, así que toda la noche estaba navegando hasta que choqué la palizada final. Fatal. Pero eso fue casi como unos 3-4 días. Un joven aventurero belga que viajaba con su lora y su guitarra en una diminuta balsa al gran Amazonas. Sí. Ahí tengo mi machete. Mucha suerte, man. Te desamarro. ¿Cómo remas? ¿Parado? No, sentado así. Pero tengo que cortarla toda. ¡Suerte! Chao, chao. ¡Loco! Ahí va. El río está lleno de historias, no de historias tiernas como esta, casi siempre historias de conquista y de depredación. Aquí los patrones caucheros esclavizaban a los pueblos de la selva hace menos de 100 años para proveer de caucho a la industria del automóvil y la bicicleta de Estados Unidos y Europa. Y aquí se combatió en la guerra entre Ecuador y Perú de 1941, una guerra que tuvo también motivaciones petroleras. La frontera está cercana. La tripulación prepara el barco para la revisión internacional. Y el capitán revisa con paciencia los mapas satelitales más actualizados y también los permisos de navegación. Sí, acá estamos. Esa es la boca del Yasuní. Eso se lo quieres comer. Es lo mismo que este es tan grande. De aquí hasta Pantoja. Ese es todo el límite entre los dos países. Esto es Perú, esto es Ecuador. El fundamento del IRSA es la integración a través de las vías fluviales especialmente. Imaginemos las grandes naves para hacer el transporte de los productos de los países asiáticos hacia el Brasil.
navegando en 30 centímetros de agua. Es innavegable, ya para nosotros es innavegable y tenemos 70 centímetros abajo del agua. Para el chico ese que estaba en una balsa ahí, de 21 años, belga, es una balsa que tiene 10 centímetros de calado. Ya destrozó una balsa y ahora va a destrozar otra, porque simplemente tampoco pasa. Y en ríos que son como este, de esta naturaleza, este es el más conflictivo de todos. Este y tal vez parte de la cuenca alta del Orinoco. Nuevo Rocafuerte es la última población ecuatoriana del río Napo y ahora está conmocionada por el arribo de los técnicos de la Marina que evalúan las posibilidades de construir una ruta fluvial entre el puerto de Manta en el Océano Pacífico y el río Amazonas. Limpiando el río. Son aproximadamente 240 kilómetros desde el Coca hasta Nuevo Rocafuerte. Imagínense ustedes eso, cuántos malos pasos hay en causar todas esas cuestiones, dragar, mucha plata, ¿verdad? Tendría que dragar siempre. Para mantener un río navegable tendrían que estar dragando siempre. Eso no habría más que dar. Vamos a correr, pero se puede caer. Aquí se encuentra un grupo de expedicionarios. Al fondo tenemos el velero Andarele, un velero que fue construido con una loca idea. Y digo loca idea porque a las personas que han querido hacer algo en la vida siempre les han llamado locos. Cuando inventaron el fuego, cuando dijeron que la Tierra era redonda, muchos les dijeron locos. Pero poco a poco vemos cómo esas ideas cambiaron el concepto del mundo. Entonces este grupo de jóvenes se están lanzando hacia el mundo, llevando un mensaje de conservación de la naturaleza, un mensaje de conservación del Parque Nacional Yasuní. Este barco funciona con el sol. El sol carga estas planchas de aquí que le ven medio negritas y eso le carga una batería y esa batería hace que funcione el motor. Este aparato no contamina. Los pobladores de Nuevo Rocafuerte son auténticos náufragos de la historia. Unos son hijos de la gente que vivió el esplendor de la época cauchera. Otros, descendientes de los que perdieron sus tierras o quedaron separados de su familia por la nueva frontera. Y todos son víctimas de la destrucción de la Amazonía para la explotación de sus recursos naturales. Por eso, tomaron los cometidos de la expedición como propios y todos vinieron a despedirnos. En el año 2007, el presidente Rafael Correa, en el seno de las Naciones Unidas, él lanza esta idea al mundo. Él dice, no explotemos el petróleo, pero no explotemos a cambio de ¿qué? A cambio de que los países que tienen más nos den un poco de dinero. Compensen al Ecuador por esa no explotación. Es decir, nosotros no sacamos los ahorros que tenemos ahí, o no sacamos ese producto. No causamos contaminación, pero que alguien nos compense de alguna manera, o sea, que alguien nos pague por no hacer eso. Aquí hay material para que ustedes también se... Y así, a fines de mayo, después de haber visitado muchas comunidades para explicar la energía limpia, los derechos de la naturaleza y la iniciativa del Yasuní, nos preparamos para cruzar la frontera. Músico. Entonces... Pronto iban a quedar atrás el país y la solidaridad de los amigos. El río se iba haciendo cada vez más grande, pero siempre aparecían de improviso enormes árboles caídos. Y al cruzar la frontera, todos tuvimos la extraña sensación de pasar una absurda línea imaginaria, que
que divide a los seres humanos y en especial a los pueblos de la selva sin ningún sentido. Estamos en Perú. Cabo Pantoja, el antiguo rocafuerte ecuatoriano, aparece a la distancia. Nunca imaginé que el viejo rocafuerte que estudié en las clases de historia fuera un desgarbado conjunto de casas de chiropaje huiporal colgadas de una hermosa loma. En la oficina de migración peruana, las noticias son alarmantes. Allí encontramos a una única funcionaria que en 2 meses no ha podido regresar a su casa en Iquitos. El paro de los indígenas amazónicos peruanos se intensifica. El Napo y los otros ríos están cortados para impedir el paso de las petroleras. Pero nosotros continuaremos el viaje. En el muelle, mientras vemos cargar al viejo barco que cubre la ruta Pantoja-Iquitos con animales, pieles y maderas ilegales de la selva, a Inti le asaltan también los recuerdos. En los últimos años he estado bastante involucrado en el activismo ecológico, digamos, en el activismo en contra del modelo de desarrollo extractivista. Entonces esta era una buena oportunidad para denunciar el problema del Yasuní, del ITT, de los pueblos incontactados, del eje Manta-Manaos, y saber más o menos cuáles serían los impactos de ese modelo de desarrollo en la ribera. Entonces yo me integré por eso, porque era una buena oportunidad para viajar también, para conocer. Norberto estaba loco, sí, cuando le conocí estaba empezando el proyecto del barco, cortando madera por ahí, y nos contaba de sus viajes y de sus aventuras, del Pablo y a mí, porque claro, es el sobrino, ¿no?, del Pablo. Y nosotros pensábamos que, bueno, primero nos hizo soñar un montón, ¿no?, que un viejo que te venga a contar en la edad que nosotros teníamos, éramos adolescentes. Acuérdate que lo del barco viene hace años, y cuando el Norberto empezó lo del barco, nosotros estábamos apenas saliendo casi del colegio, estábamos en la época en la que queríamos descubrir un montón de cosas. Y el Norberto era como, la persona que nos transmitía todo un mundo de aventuras, de marinero, de vuelos, de viajes, ¿no? Entonces siempre nos llamó muchísimo la atención su vida y sus proyectos, ¿no? En esta zona viven pueblos quechuas y arabelas, más abajo secoyas, boras y huitotos, y selva adentro los pueblos no contactados. Decidimos acoderar en una de las comunidades buscando información del paro. Los comuneros de esta y de las demás comunidades se turnan para viajar a Negrourco, a Copalurcu y a San Rafael, en donde el paro indígena ha cortado el paso en el Napo y en el río Curaray. Y aquí encontramos a Paolo Formichella, un fotógrafo italiano que trabaja para Supervivencia Internacional, tratando de salvar a los pueblos no contactados que viven en la frontera entre Ecuador y Perú. Los pueblos seminómadas se mueven por la subida del pescado de río, por la temporada donde pasan los chanchos del monte, esos que van en tropa, por los caminos de los monos, eso, se mueven por eso. Bueno, siguen eso, se topan con ruido, con material ilegal o con petrolera, claro que empiezan a buscar lugares donde pueden conseguir alimentos. Es que el problema es que se está enchicando mucho ese territorio.
Paolo no podía desplazarse por falta de transporte, ni al territorio de los no contactados, ni al epicentro del paro. Así que se unió a nosotros para cubrir los acontecimientos en el Napo con fotografía fija. Nuestro primer destino sería este lugar, en donde el movimiento indígena ha detenido una enorme cantidad de madera ilegal. Gracias al paro, somos testigos de la terrible depredación de la zona. Cada día salen del Yasuní peruano y ecuatoriano, de los territorios arabelas y de los pueblos no contactados, enormes cantidades de preciosas maderas finas como caoba y cedro. Después de un prolongado e ilegal viaje, del que no se enteran las autoridades, esta madera llega a Iquitos para ser legalizada por las grandes empresas y vendidas por la nada. Esta balsa la hemos detenido acá por una razón, de que el gobierno a nosotros no nos atiende acá en esta zona acá en esta parte que es Loreto. Nosotros somos mal atendidos, nosotros a la vez somos abandonados. El gobierno de esa forma nos tiene a nosotros. Y por esa razón esta madera se encuentra acá detenido por culpa del gobierno. Muchos años que ya nos han marginado, como personas que no tendremos conocimiento, nos ha humillado por muchos años, pero ahora que nosotros ya, los nativos de la cuenca Río Curarae, Río Napo, Bajo Napo, se han parado a pie de la lucha y estamos, de esa manera estamos luchando. La lucha continúa. Sin embargo, el peligro más serio es que luego de la guerra de 1941, el Yasuní quedó dividido y ahora el Perú pretende convertirse en exportador de crudo con pozos que están justamente en el lado peruano de ese ecosistema, en tierras arabelas, quechuas y huitotos, y en el centro mismo del territorio de los pueblos no contactados. Esta parte Ecuador y este Perú. ¿Okay? Río Napo, Curaray, Arabela, Tigre. Estas manchas de color distinto son supuestamente el territorio aproximado de los pueblos no contactados, Toromenane, Paranajuri y Taushiri. Y bueno, estos son los pozos de exploración ahora de la Perenco. La Perenco compró los lotes 67 y 121 de la Barrett. Y bueno, estos pozos de exploración quieren unirlos con oleoducto que después van a salir en el Marañón. El otro peligro grande son ahora las misiones evangélicas fundamentalistas, la que está a cabo de todo, que tiene varias denuncias internacionales, los misioneros de nuevas tribus. Yo fui en varias etnias donde ellos han operado y bueno, los resultados son casi siempre un desastre. Si no hay solución, la lucha continúa. Si no hay solución, la lucha La última esperanza para los no contactados es la no explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní y la creciente conciencia de los pueblos de la selva que exigen respeto a sus derechos. La tensión sube entre el gobierno y el movimiento indígena en paro por las declaraciones de las autoridades y la falta de diálogo. La radio informa también de represión a los aguajún y huampís del río Pastaza. Los miembros del equipo de prensa nos adelantamos al catamarán en una lancha para abrir el camino de la expedición y cubrir los acontecimientos en Copalurco, el primer lugar en donde el río Napo ha sido cortado.
es el segundo paro de las etnias amazónicas en contra de un paquete de leyes que el gobierno de Alan García quiere imponer sin consultar a los indígenas. Estas leyes permiten a las compañías transnacionales concesionar la tierra, el subsuelo y el agua que ahora pertenecen a los pueblos de la selva. Y nosotros, pobres aquí, en la selva aquí, sufriendo, muriéndose a veces, hermanos, de necesidad. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos atiende como ellos quieren. Realmente nos paran, hermanos, pisoteando desde los muy años y tras años. Hoy es el momento de que ustedes tienen que hablar algo de lo que tienen ustedes en su corazón, para que estos hermanos lleven a un testimonio a nivel internacional, que los países internacionales nos apoyen en esta denuncia que nosotros hacemos a nuestro gobierno, que ahora el pueblo se levanta del Napo de votar a este gobierno porque no queremos que nos haga así, hermano. ¿Es así, señor, o no es así? Entonces, hermanos, el paro lleva más de 50 días. Las comunidades de la zona envían a Copalurcu comida y comisiones que llegan por turnos a apoyar la medida. Hoy nos invitaron solidariamente a compartir su alimento. nosotros sembramos aquí el arroz, plátano, yuca, maíz, papa, sachapapa, lo que dicen, camote, tomate, ají dulce, todo lo que considera que es verdura como pepino de la selva, verdura lo que es el bate. Comemos pescado, los animales del bosque, como es guangana, las aves que son paujil, montete, las aves que viven en el terrestre, así en tierra, así perdiz, pues montete, y pincha, esas cosas de esas nos alimentamos nosotros. Al verlos bailando, cantando y gritando por su vida de manera pacífica, pienso en el daño que se puede hacer a los pueblos con actividades que atentan contra sus territorios. Los pueblos de la selva, sin sus territorios, jamás podrían reproducir sus patrones culturales y sus creencias. Y así, su modo de vida desaparecería para siempre. A luchando voy a morir. Acá tú le has vendido esta tierra, tú le has vendido este monte, nuestro aguaje, todo nuestra planta has vendido. Hasta a mí me has vendido. Y con esa plata comes bien, tomas, sentado. Agarras una fiesta, compras tu cerveza con esa plata, tomas, borracho está durmiendo. Y yo, botado aquí, en basura. Pero dice, ¿dónde tienes tu libreta, señores? Bótame por mí. Votamos por ti, diciendo que nos va a ayudar. Y para nos bota al barranco, hemos votado. Pues así. Tienes que ser, como eres gobierno, ayudar. Paisanos, es indígena, necesita trabajo. ¿Y por qué no se vota usted? Por ello dice, el Dios no se ha dejado esta tierra. Tú no has hecho tierra, sino Señor Diosito nos ha hecho esta tierra para trabajar, para criar nuestro hijo, nuestros nietos. Cuando vemos pasar el enorme convoy de la Perenco, custodiado por la Marina, pensamos en nuestros amigos de la selva y en nuestros compañeros del catamarán, a quienes podría dañar el oleaje. Es curioso, por aquí mismo pasó Francisco de Orellana y los conquistadores españoles en 1541. En su viaje para descubrir el río Amazonas, y es hoy el camino de los nuevos conquistadores.
Santa Clotilde es el poblado mestizo más importante de la zona. Aquí funciona el hospital que dirige el sacerdote norteamericano John McCarthy, quien comparte las preocupaciones de los pueblos de la selva por las nuevas leyes. No hay concesiones de madera, pero sí hay concesiones de petróleo. Y había una compañía Barrett, y ahora Barrett ha sido comprado por una compañía francesa, Perenco, y ellos tienen un lote aquí que se llama 6-4, y otro lado aquí hay otro 6-7, en medio de esta zona. Pero simultáneamente hay una invasión de madereros ilegales de todo el Perú, de Pucallpa, de Requena, de Yurimaguas, de Contamana, de Iquitos, de Mazán, de Bajo Amazonas, y están operando manos libres, nadie les interviene. En Santa Clotilde nos encontramos con el barco que hace la ruta a Iquitos. El movimiento indígena lo ha dejado pasar para no afectar a los pobladores. Pero nos encontramos también con noticias alarmantes. Se habla de que habrán enfrentamientos en Copalurco, río arriba, en el lugar en donde debe encontrarse ahora el catamarán. Y se comenta además de muertos en el río Pastaza. Al amanecer, cuando el carguero Cabo Pantoja leva anclas, en nuestra lancha continuamos río abajo, al siguiente punto del paro. A las 10 de la mañana vino el buque de arriba y vino de frente a destrozar nuestro cordón que estaba ahí. En Negrourcu, los recuerdos del ataque de la Marina de un mes atrás están aún frescos. Y en ese momento ahí, así como ellos estaban andando ahí, ellos ya estaban otros con hacha, con machete, haciendo ver su arma, haciendo ver palos. Y nuestros compañeros también, ellos estaban en su movilidad sin nada, así nomás, como dice, su arma era su boca, no nada más. Los yates que venían trataban de hundirnos, inmensas oladas, así mi compañera gritaba. Los yates venían así, estaban todos armados, hermanos. Por favor, periodistas, ayúdenos, amigos, hermanos que se encuentran presentes. Nosotros somos indígenas, pero nosotros somos seres humanos. Necesitamos el respeto. Pedimos al gobierno, a los congresistas, que por favor nos ayuden. En ese momento llegaron noticias del Andarele. Nuestro barco estaba en medio de un ataque que la Marina hacía en Copal. Luego de tener el ataque inmediato, es una embarcación internacional ecuatoriana con tripulantes internacionales. Cambio. Aquí, en Negrourcu, la gente se mantiene pacífica, pero todos están indignados. Lo que dice él es que somos un estorbo. Prácticamente ya lo ha dicho poniendo estos paquetes de leyes que a nosotros no nos aparece que en toda la Amazonía del Perú no existen las comunidades indígenas. Nuestras tierras van a ser vendidas y prácticamente eso a nosotros no es favorable. Pues, ¿dónde voy a cazar un animal para el sustento diario de mis hijos? ¿Dónde voy a buscar en el río? Porque todo va a estar contaminado. Habrá sido un error del presidente solo en tener la preferencia a los grandes millonarios, a la que se enriquezca él, en su familia, en todo, con todo que está pues el presidente ahora ahí en su mesa de diálogo, son puros ellos y nosotros nada. Aquí la gente siente que lucha por su pan, que lucha por su selva, por su vida,
por sus creencias y su cultura. Y nosotros, al registrar su historia con las cámaras, sentimos que luchan también por nuestra vida, por la vida de todos, por la vida futura del planeta. Estos son los que luchan por el Napo. 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 El paro de los pueblos indígenas sufría un impenetrable cerco informativo y nos encargaron contar la verdad de lo que estaba sucediendo. Aquí están los que luchan por el Napo. Estos son. Aquí están los que luchan por el Napo. Aquí están los que luchan por el Napo. Teníamos una misión urgente que cumplir y partimos con el ritmo de sus cantos sonando aún en nuestros oídos. Aquí están los que luchan por el Napo. Así llegamos a Mazán, al inicio de una enorme curva que hace el Napo para desembocar en el Amazonas. Mazán es el puerto de Iquitos en el río Napo. Y de allí en deslizadores que parecen pequeños zancudos en medio del cauce descomunal del río Amazonas, llegamos a Iquitos. A la tierra del olvido, alguna prisión tal vez, o a la tierra del olvido. A estos muelles llega gran parte de la madera, de la carne, de las pieles y de otros productos del bosque. Algunos vienen desde lugares tan distantes como el lejano Yasuní ecuatoriano. Pero ahora el puerto está inusualmente vacío. El paro indígena ha detenido también por un momento el incesante tráfico ilegal de productos de la selva que aquí se legalizan en el comercio abierto. En la ciudad, el estruendoso tráfico de nuevas motocicletas chinas camina entre las covachas, las hamacas, los puestos ambulantes y el subempleo de los migrantes pobres de la selva. Mientras los gallos abúlicos miran el mercado negro de la música, en las avenidas, al ritmo de un tráfico frenético, flamean las banderas de las empresas transnacionales del Perú amazónico. Debíamos llevar las noticias del paro a los medios de comunicación, como nos encargaron los pueblos amazónicos. Así que nos dirigimos a La Voz de la Selva, la emisora más escuchada en el bosque y una de las pocas que apoya al paro. Nos recibe Oraldo Arriategui, su director. Perú ya logró, o sea, ya es el bastión del neoliberalismo. Colombia está en un proceso, por eso lucha mucho con quienes le dificultan la firma de un TLC con Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese marco se inscriben acciones de gobierno tendentes a flexibilizar toda la legislación que protege a las poblaciones indígenas. Este marco es lo que vulnera no uno, sino muchos de los derechos de las poblaciones indígenas y los expone a que puedan ser víctimas de la incursión del gran capital, el capital transnacional básicamente. Porque en este Perú, en el imaginario de todos sus ciudadanos, la Amazonía es una cosa un poco nebulosa, ¿no? Para muchos es un bosque vacío, con solo árboles y animales, y como lo dijera un expresidente, la selva es la despensa. O sea, no se piensa en la selva como
un conjunto de grupos sociales con los mismos derechos de ciudadanía que el resto del país. Entre las paredes descascaradas y los melancólicos balcones apolillados se puede aún percibir el esplendor de la época del caucho en Iquitos. Un fasto olvidado que oculta los secretos de esos años oscuros que condenaron a la extinción a muchísimos pueblos de la selva. Una época que en Perú y en toda América Latina se quiere reeditar olvidando a las víctimas, a favor de una nueva era económica extractivista. Y de pronto, entre el tumulto bullicioso del tráfico, aparecieron Norberto y Pablo. El barco había sufrido daños en el ataque a Copalurcu, pero la tripulación estaba indemne. Había un torrente de noticias y recuerdos para compartir saboreando un ceviche iquiteño. Pero debíamos terminar nuestra misión en el Perú, informando la verdad, como nos pidieron los pueblos del río Napo. A eso de las 2 de la mañana me despierto con un oleaje impresionante que estaba haciendo pedazos el barco nuestro, especialmente, es un catamarán, tiene 2 cascos, especialmente el casco de estribor se estaba haciendo pedazos con el choque violento contra los pequeños árboles. Me identifiqué, quiero aclarar que conversé 3 veces con él por radio. Le dije que estaba en grave peligro la embarcación, que estábamos sufriendo serios daños. De hecho lo sufrimos, tenemos serios daños. Dentro de poco vamos a ir a charlar con el comandante de aquí, justamente porque alguien creo que deberá pagar esos daños. Debíamos hacer reparaciones rápidas y abastecer al barco, para después de llegar a un arreglo amistoso por los daños, continuar hacia Brasil. Norberto y Pablo van al comando de Loreto. Nosotros volvemos a Mazán. Pero al llegar al Napo, nos encontramos con el Andarele detenido. Inti y Alejandro respiraron aliviados cuando nos vieron llegar. Hace poco había abandonado el lugar una patrullera llena de soldados. Contra todas las reglas de navegación internacional, sin ninguna razón, el barco había sido invadido por elementos armados. Sí hubo un poquito de tensión cuando ellos vinieron. Le dijimos al señor que por favor se suba sin zapatos, que en la embarcación, el Andarele, todo el mundo sin zapatos porque es delicado. Y dijo, ¿por qué sin zapatos? Estaba un poco discutiendo el hombre. Después el Inti le dijo que si él debe subirse a la embarcación, debe hacerlo sin armas. Él le dijo por qué, tenía su arma aquí en la pierna. Y bueno, pues se subió y lo primero que hizo fue pisar el panel con tremenda bota. Lo rompió. Y bueno, después quisieron ver ahí los daños, las fotos de la cuestión. Y se mantuvieron aquí con el deslizador del ejército bastantes horas. Después de la denuncia radial, era imposible un arreglo civilizado. En el comando, a Norberto le amenazaron con detener al barco indefinidamente y prometieron represalias contra el resto de la expedición, aplicando las leyes especiales que el gobierno había declarado.
No cabía duda. Éramos testigos indeseados de la represión al paro indígena amazónico y debíamos cuidarnos. Y así, el catamarán se perdió a la distancia, en dirección al Brasil. Y nosotros debíamos salvar al material filmado. Sombras de velas blancas surcan el aire, dejan huellas.